bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro en donde la fuerza de Ixchel llega al máximo, llega a su vida adulta, a su vida de sabiduría, a su vida de mujer medicina. Y aquí estamos justamente en esta etapa, luego de haber pasado por estas dos diferentes etapas de Ixchel, tan fuertes como lo son la de la doncella y la de la mujer adulta. Ahora vamos a la mujer madura, perdón, y ahora llegamos a la mujer adulta. Recordamos que de las 3 lunas que representan a Ixchel, es una cuarto creciente, la luna llena en medio y una cuarto menguante. La luna cuarto creciente es Ixchel doncella, la luna llena es la Ixchel adulta, madura, y la Ixchel con luna menguante es la abuela. La Ixchel abuela, que es la mujer medicina, que es la mujer sabia. Y hoy justamente vamos a conectarnos con esta energía, con la energía de la sabiduría en la mujer y con la energía de la medicina, porque hoy más que nunca estas dos sabidurías están necesitando despertar en nosotras, en todas las mujeres, a todas las edades, por supuesto, pero más que nada en este tiempo en donde se requiere tanto la medicina y la sabiduría para saber trascender este momento, este tiempo, y de ahí en adelante crecer como seres humanos, crecer en familia, crecer individualmente. Entonces vamos a iniciar ya. Hoy está Yami. Estábamos hablando anteriormente justamente de esta cuestión que es la sabiduría. Adelante, Yami, ¿cómo estás? Hola, qué bonito regalo nos trae Ixchel ahora pensando en este atributo de la sabiduría, porque creo que el poder unir estas dos visiones, la sabiduría y la medicina, nos invita a revisar, yo me miro como una mujer sabia y después también, ¿y cuál es mi medicina? Si bien todas las personas somos seres únicos, somos el milagro de la vida, pues entonces también en la medicina hay una unicidad, hay algo especial. Y, y entonces también esta parte que nos invita como a recorrer pues este tiempo en revisar uno, si me miro como mujer sabia, si miro adentro de mí esta sabiduría que habita en mí, y si no, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué me dejé de mirar así? ¿O por qué no me puedo concebir así, conectada con la sabiduría? Para entonces llegar al otro punto. ¿Y cuál es esta medicina que viene de mí, que puede emanar de mí de una manera natural, que fluye de una manera continua? Y que, pues además, muchas veces creo que es más fácil pensar a veces en, bueno, ¿y yo quién soy? O yo cómo me identifico o cómo me caracterizo. Y a veces pensar en estos aspectos negativos o pensar en las situaciones que todavía no he superado, que no he pasado, pero muy pocas veces hablamos o nos miramos o nos podemos reconocer desde esta sabiduría que habita y, por otro lado, cuál es la medicina que tú vienes a aportar. Y en todos los aspectos, ¿cuál es la medicina que vienes a aportar en tu familia, en tu comunidad laboral, con tu grupo de amigas, con tu trío de mujeres, con la gente que amas? Entonces, también eso, en todos los aspectos de nuestra vida, que siempre vamos a estar en distintos círculos sociales, esta medicina ya has descubierto o sino qué nos está limitando. Entonces creo que justo viene ahora
a tiempo de también ir a esta revisión y de cómo nos estamos mirando desde adentro. Un poco el tema de la sabiduría es, vamos a poner las preguntas ahora, no sé si tú quieres ir poniendo tu pregunta, Yami, para que nos respondan también. Y esta cuestión de la sabiduría es como algo que la sabiduría no se ha perdido en las mujeres, pero sí lo que se ha perdido es la consideración acerca de la sabiduría de las mujeres. Antiguamente, al menos aquí, en nuestra tierra, había muchas mujeres sabias a las que se escuchaba en todos los aspectos de la vida. Había Shmen, que son las mujeres, vamos a ponerle como nombre para identificar las chamanas. Había mujeres medicina, había hueseras, había, bueno, parteras, que hoy por hoy las parteras creo que son las que quedaron conteniendo esos títulos de sabiduría porque no hay hombres parteros. Entonces les tocó a ellas. Pero el resto hubo a partir de, bueno, de que llegó la otra cultura aquí, hubo un decrecimiento, hubo una falta de atención a estas mujeres sabias y se empezaron a desconocer como líderes en su momento. Y al día de hoy todavía es visible esto. No sé tú qué opinas. Sí, totalmente. ¿En dónde fue permitido que participara? Y si vemos como muy en la parte al menos de lo que es Yucatán, porque a lo mejor sí me ha tocado ver en otros estados, lo que es Chiapas, lo que es Guatemala, hay una participación, hay una voz, hay una palabra, hay un lugar diferente de las mujeres en relación a la medicina, en relación a la participación que puedan tener para guiar, acompañar en procesos más de crecimiento, procesos existenciales, de desarrollo humano, también podríamos llamarle. Sin embargo, al menos lo que pasa aquí en Yucatán, una de las cosas que me llama mucho la atención es esta parte en donde sí pueden seguir participando y tiene que ver con esta parte de la partería, que es lo asociado a la parte de la maternidad, a esta parte de los cuidados. Como eso sí, en eso sí las mujeres pueden estar y en eso las mujeres pueden tener un lugar, pero no en otros aspectos. Y también la parte de medicina herbolaria, que la medicina herbolaria también hay muchas mujeres que conservaron todo este conocimiento, todo este saber, y llevándolo al cuerpo físico que está al servicio de otros. Entonces, si ejerzo la medicina para otras personas, y olvidando también de mi cuerpo, olvidando de que no solamente está este componente del cuerpo físico, están estos otros cuerpos que yo también que soy, que es mi espíritu, están mis emociones, está al que llamo el cuerpo relacional, y en todo esto es como no, allí no hay voz, no hay participación. ¿Qué tanto de eso nos sigue influyendo para que hasta actualmente, pues entonces, cuando estamos ante una situación, primero muchas veces vamos a cuestionar, a preguntar, a buscar la respuesta afuera y de último, ir hacia adentro. Y algo que siempre me gusta mucho pensar y recordar, que viene de esta parte de la sabiduría a la que nos invita Ishel, es si pensamos en nuestro cuerpo, si piensas en tu cuerpo sabe cuánta cantidad de oxígeno tiene que estar tomando, cuántos latidos tiene que estar dando tu corazón, cómo está distribuyéndose la temperatura corporal y demás. Adentro de todo ese filtrado que están haciendo los riñones, todo ese trabajo que están haciendo los pulmones, todo está en una sincronía y en una perfección y en una sabiduría que todo está coordinado. Entonces,
muchas veces allá esa parte, vayamos hacia adentro, ve hacia adentro para conectar con esa sabiduría que habita ya en ti. Pero ¿qué nos pasó? Tanto por la parte de nuestra historia en esta tierra, como también a nivel global, en toda la tierra, cuál es la historia en la cual las mujeres como ha influido de toda esta división de poderes, de toda esta cuestión en las mujeres qué lugar ocupan, los hombres qué lugar ocupan, o el poder qué lugar ocupa, el poder quién lo tiene, opinar sobre qué. Entonces, ahora creo que estamos en un momento muy bueno, muy importante de poder ir y que nos podamos conectar cada una con la fuente de sabiduría, porque imagínate cómo serían nuestros espacios donde creamos en todos los aspectos, en la educación, en la salud, en el trabajo con la tierra, la agricultura, en el trabajo del urbanismo, en el trabajo de la arquitectura. O sea, ¿cómo serían esos espacios si nos reunimos a trabajar con otras mujeres o con otros hombres desde esa visión de la sabiduría que hay en mí y de que la medicina además pues es infinita? La medicina que puede venir de palabra, la medicina que puede venir visualmente, la medicina que va a venir de la construcción, la medicina que viene desde el respeto, aprovechamiento y uso de la tierra y de todo lo que nos ofrece la naturaleza. Entonces, yo me quedo pensando y creo que sí es muy importante que las mujeres y las personas tomemos ese viaje hacia adentro, porque sí creo que nosotras, nuestra familia, nuestras comunidades y nuestra tierra necesita otra forma en cómo nos tendríamos que relacionar. Exacto. Fíjate que justamente la sabiduría está. La sabiduría siempre estuvo y jamás se perdió. Lo que tal vez se haya perdido es el propio reconocimiento en nosotras mismas, primero desde nosotras, por dejar que desde fuera se nos baje ese reconocimiento, esa autoestima, esa capacidad que tenemos de decir, aquí estoy, yo tengo esto, yo sé esto, yo ofrezco esto, ¿no? Porque yo soy esto. Y yo creo que lo que más se ha perdido es la voz que expresa esa sabiduría. No tanto la sabiduría sigue estando, de hecho, esa sabiduría se ha transmitido a lo largo del tiempo, de generación en generación, la sabiduría femenina, pero hay esta sabiduría de medicina, hay esta sabiduría que tiene que ver inclusive con hasta gobernar. Antiguamente las mujeres eran buenas gobernantes y había muchas gobernantes antiguamente. ¿Por qué? Porque se considera dentro de todo en la mujer por tener esta capacidad de tolerancia que ya la tiene en su propio cuerpo por sostener 9 meses a otro ser creándose, ¿no? Pero esta capacidad de tolerancia, esta capacidad de justicia, que es la justicia que intenta repartir en la familia cuando algo sucede. Antes se consideraba mucho más, y la mujer misma se consideraba a sí misma con mayor voz para expresar. Hubo un tiempo que quién sabe en la historia en dónde está ese tiempo, pero ha habido una cantidad de siglos, y no sé si milenios, en donde esa voz empezó a aquietarse, a silenciarse. Sí. Y no es que hayamos perdido esa sabiduría, sino que hemos perdido la capacidad de expresarla y de hacerla valer, sobre todo, porque no depende de los demás, depende de nosotras. Bueno, creo que también ahí le agregaría como a, si bien es la parte de la voz y la percepción que tenemos, ¿no? La percepción que finalmente hay una componente que sí viene desde el aprendizaje, o sea, lo que he recibido tanto de mi primer núcleo, de mi familia, del contexto en el que estoy, de los medios, de todo lo que me socializa,
y cómo esta percepción, que aunque es individual y es subjetiva, pero mucho de esto que está influido a lo externo. Entonces, desde esta percepción que yo tengo de mí, y entonces eso va influyendo o va ligado a qué tipo de voz voy a ejercer. Porque también pienso como muchas mujeres que ahora están saliendo al ámbito público, que ya estamos en los ámbitos públicos, que ya estamos trabajando con otros grupos, en otras temáticas, pero ¿qué pasa si yo salgo y no a lo mejor desde la percepción de la sabiduría y desde la percepción de la medicina? Y salgo desde la lucha, salgo desde el dolor, salgo desde otras concepciones de lo que puedo ser. Entonces, también esta parte, ¿cómo va a influir? Entonces, es esta voz conectada con qué, con la sabiduría y conectada con la medicina, que me lleva a una unión con todo lo demás. Y desde la percepción es desde donde yo puedo realmente comprender en qué posición estoy y desde dónde y hacia dónde dejo que mi voz o mi percepción se exprese en esa medicina que tengo, que es un poco la medicina que trae Ixchel, la abuela, ¿no? Uh-huh. Para nuestros ancestros, la cuenta del tiempo era muy importante. Y una mujer y un hombre, cuando llegaban a su ciclo, a su primer ciclo de vida, cumplían su primer ciclo de vida a los 52 años, que es la edad en donde se termina un ciclo del calendario completo, donde volvemos a la misma energía en la que nacimos, e inicia un segundo ciclo. Se termina el ciclo del aprendizaje y comienza el ciclo de la sabiduría. Entonces, a partir de ese momento, hombres y mujeres, tenemos este nuevo rol en la sociedad, tenemos este nuevo rol en nuestra vida. Por eso se nos da un nuevo nombre, porque ya es necesario llevar a otro nivel lo que hemos aprendido, ¿no? Y poder entregarlo a la sociedad, poder volcar ese cántaro, así como lo vuelca la abuela Ixchel, por eso ella es una abuela y viene volcando, claro, vuelca un cántaro lleno con agua y la vuelca en toda la tierra. Y fíjate que hubo algunas de las visiones, inclusive, bueno, de la de Diego de Landa, que bueno, fue muy, muy terrible, ¿no? Estas visiones antiguas que decían que la Ixchel, la representación de Ixchel, la abuela, como era una mujer así, estaba dibujada así, fea, así como medio deformada, y volcaba ese cántaro, él decía que era una mujer maligna, malvada, que volcaba todas las miserias y todos los desastres sobre la tierra. Fíjate hasta qué punto culturalmente también nos fue quedando esto, ¿no? De la vejez, la decrepitud, lo feo, lo que hay que... Asociado lo malo a lo femenino, otra vez. Exacto. O sea, el poder de lo femenino, pero asociado a lo malo. A lo malo, a lo malo. Y qué tremendo, porque incluso, obviamente, nos ha quedado, no solo de esta cultura, sino de la mayoría de las culturas antiguas, ¿eh? Porque era el estereotipo de la mujer adulta, en donde, bueno, ya había que separarla de la sociedad, donde ya no cumplía un rol de procreación, donde ya no cumplía un rol porque, bueno, ya había pasado de cuidar a los hijos, de cuidar a los nietos, y ya era alguien que no pertenecía o no tenía voz directamente. Y aquí estamos las mujeres de más de 50 años, hoy por hoy levantando nuestra voz y sintiendo realmente que tenemos el inicio de un nuevo ciclo en la vida y que recién estamos empezando una etapa que puede florecer nuestra vida. Y esto realmente
cuando era mucho más jovencita lo miraba desde mis 25 años, desde mis 30 años o 40 inclusive, yo decía, no, no es así porque ya hay que bajar un poco, hay que parar un poco. Y realmente cuando se llega a esta etapa, cómo cambia la energía y cómo esta medicina fluye sola. Y esto es maravilloso de saberlo también, ¿no? Sobre todo las Totalmente. jovencitas. Exacto, sí, totalmente, porque además, desde allá creo que por otro lado, el poder mirar que el ciclo no se termina, o sea, no se termina cuando llego a mis 50 o como, bueno, ya voy a estar en otro, si voy a estar en otro ritmo, sí, pero no se termina, o sea, poderlo recibir con esta visión de florecimiento también. Entonces, creo que también otra de las cosas es, bueno, si en esa etapa a eso corresponde, las que ahora, si estás en los 20, estás en los 30, estás en los 40, lo que estás viviendo, vívelo también en su plenitud, porque también es parte del ciclo, ¿sí? Y porque esto, cuando se llegue a ese momento de terminar, de llegar al ciclo a los 52 años, vas a integrar todo aquello. Y no es lo mismo de que yo esté pensando, bueno, cuando llegue va a ser más difícil, o pensarlo en un panorama gris, en un panorama incierto, en un panorama no asociado a algo lindo, a algo bello, a cuando yo sé que lo que sigue también es bueno, que también es nutritivo, que también es lindo, que también es bello, que también es bueno para mí y para donde yo esté. Entonces, Fíjate que está asociado, perdón. Entonces creo que sí, nos pone en una forma de vivir nuestros ciclos, o sea, Michelle nos enseña a vivir los ciclos de una manera continua, una manera encadenada una fase con otra, y a vivirlo en una variedad como es justo la luna, en sus distintas intensidades de luz, en sus distintas energías, y que lo vivamos como un ciclo completo. Uh-huh. Lo que justamente te decía es que también depende de cómo hayas vivido cada etapa, ¿no? Si tú gozas plenamente cada etapa, la etapa de la doncella, la etapa de la mujer madura y la etapa, cuando llega la etapa de Ixchel Abuela, esto está encadenado. Si tú no aprendiste o no supiste gozar cada momento, no supiste gozar cada etapa y vivirla con toda la plenitud que corresponde, cuando llegas a esta etapa de abuela, es como muchas veces he visto así personas, hombres y mujeres, que están como agarrados al pasado, ¿no? Porque esto que pasó fue mejor, porque ahora yo no vivo de esa manera. Entonces, Exacto. es quedarse porque no se ha gozado completamente y no se sigue gozando completamente Claro, cada exacto. instante, ¿no? Como vivir parcialmente. Exacto, Sí, exacto. Y ahí está parte de la medicina. totalmente, totalmente. Entonces yo creo que algo muy importante también que me gustaría como que pudiéramos a lo mejor o invitar a que pudiéramos ir reflexionando es a esto, si hay, ¿qué es lo que me limita a mí o qué es lo que me ha limitado a no poderme concebir desde esta sabiduría o poder contactar con la sabiduría interna? Y por otro lado, es si ya estás en un trabajo con tu medicina, honrando tu medicina, difundiéndola, expresándola, cómo lo estás haciendo, porque eso también creo que está muy bueno, que lo podamos compartir mucho más para poder seguir haciendo otra cosa que hemos comentado justo en estas sesiones, el tejer, el tejer redes, ¿sí? Porque necesitamos de muchísimas medicinas, de todas las medicinas. Entonces, y si ya estás en otro proceso, ¿cómo estás compartiendo? ¿O cómo podemos seguir compartiendo? ¿Cómo podemos seguir haciendo estas redes de medicina? Es que esas redes justamente son la medicina.
que antiguamente las abuelas de las abuelas de las abuelas, se juntaban, en la tienda roja, en la famosa tienda roja, ¿no? Que es, a veces es algo así muy subjetivo, ¿no? Pero se juntaban en esa tienda roja, se juntaban en la cocina a despellejar un pollo y a compartir esa medicina, compartir esa sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que cada una traía y se la contaba a sus hijas, y se la contaba a sus nietas, y podían ellas tal vez aprender desde esa propia sabiduría situaciones de vida que tal vez a ellas no le tocarían nunca, pero ya tenían un aprendizaje previo, ¿no? Exacto. Aparte de aprender a hacer el pan, ¿no? Sí, todo lo que sucedía alrededor del fuego. Claro, claro, alrededor del fogón. Y el fogón, con sus tres piedras, las tres piedras fundamentales, el cuerpo, la mente y el espíritu, las tres piedras fundamentales que sostenían esa olla de comida, esa olla de alimento, el alimento del cuerpo, de la mente y del espíritu, porque justamente era lo que se compartía en esos fogones, en esas cocinas. Y hoy por hoy se sigue compartiendo, es maravilloso, y sobre todo cuando se va a las comunidades que se ponen todas las mujeres en la cocina y empiezan a surgir historias y empiezan a surgir esas medicinas tan poderosas y tan hermosas. Aquí tenemos un comentario, gracias, muchísimas gracias, Jorge. Dice, la mujer es la respuesta de Dios a muchas de las plegarias del hombre. El único camino al crecimiento espiritual. Saludos. La verdad, ¿qué te podemos decir, Jorge? O sea, sí. Con esto dijiste todo. Mucho, mucho. Y fíjate justo en esto que estás comentando del fogón, el cuerpo, el espíritu, la mente y el espíritu. Si vamos como a esta parte, ¿dónde están participando las mujeres, al menos como las de esta región? En cuerpo, como en este cuidado, en toda la parte de la partería, las sobadoras y la parte de la herbolaria. Pero, ¿y qué pasa con la participación en la mente y la participación del espíritu? Ajá. Entonces, esto es algo que necesitamos integrar y necesitamos al poder hacernos estos espacios de cómo nos estamos viviendo estas partes. Porque por otro lado, si no nos tocó como estar cercano a esto, y entonces, ¿cómo estoy con mi cuerpo? Que muchas veces desde entrada ni siquiera estoy en mi cuerpo, o estoy en un cuerpo súper agotado, en un cuerpo cansado, en un cuerpo sediento, en un cuerpo con dolor. Entonces, ni hablemos de la mente ni del espíritu. Entonces, también es ir a revisar cómo estoy en mi cuerpo, cómo estoy en mi mente y cómo estoy en el espíritu, porque todo esto nos compone y necesitamos vivirnos en estas tres dimensiones. Por ahí es sí, la analogía de la olla, justamente, de esa olla posada sobre estos tres aspectos de la vida, que estoy cocinando dentro mío, ¿no? ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Qué alimento estoy sosteniendo en esta olla? Si estas tres piedras, tres piedras no son iguales, esa olla se va a volcar. Totalmente. Se va a caer. Si una es más chiquitita, es muy probable si solo está una. Exacto, si solo está una, igual. Claro, claro. Entonces, ¿hasta qué punto estamos sosteniéndonos en esta vida con estos tres aspectos? Sería entonces muy bueno como quedarnos con esa tarea en este momento, ¿no? De observar. Y hasta qué punto esta parte necesita más que esta y hasta qué punto estoy teniendo una piedra más grande de este lado, más chiquita de este otro, cómo se sostiene mi cazuela, ¿no? Cómo yo estoy tan firme como para preparar un alimento de mi vida,
porque el alimento ese de mi vida es el que voy a dejar. Exacto. ¿Cómo estoy preparándome para esa vasija? Para esa vasija poderla dejar fluir, dejar caer sobre donde yo decida, además, sobre el proyecto que yo decida, sobre la familia que yo decida, sobre el grupo o sector que yo decida. ¿Cómo estoy preparándome para juntar todo eso único, todo eso necesario, todo eso sabio y poderlo emanar también donde yo decida en un flujo continuo, en un flujo suave? Entonces, observar, la sabiduría estaría en que estas 3 piedras tengan el mismo tamaño, que tengamos la misma proporción en crecimiento de cada uno de estos 3, y la sabiduría estaría, y la medicina estaría dentro de la olla, que somos nosotros mismos, y que podamos dejar esta huella, porque si pudiéramos dejar en nuestra descendencia, en la gente que nos sucede a nosotros, pudiéramos dejar esto bien plantado, yo creo que habría muchísima más firmeza en estas nuevas generaciones, en estas generaciones que luego les toca exactamente lo mismo, ¿no? Y así podríamos pensar en construir de una manera individual, pero global, este futuro que en realidad es el presente. Si no lo construimos ahora, no va a ser nunca. Exacto. Así que tenemos una tarea enorme, ¿no? Sí, totalmente. Bien, bueno, pues entonces, qué maravilla todo esto de poderlo reflexionar, de poderlo compartir, de poderlo hablar y que podamos seguir construyéndonos con estas miradas de sabiduría con el Bien, muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en este momento y a quienes están viéndonos ya después de esta hora que ya es un clásico para el Facebook de esta hora, y vamos a seguir compartiendo cada martes en este espacio la reflexión y tal vez esto sea esta vasija que cada uno de nosotros puede volcar. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser parte de este camino. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.